Las estructuras de control selectivas tratadas en vídeos anteriores rompen el flujo de ejecución de las estructuras secuenciales, de forma que no siempre el programa ejecuta la misma secuencia de instrucciones. Sin embargo, esta forma de romper el flujo de ejecución secuencial está limitado a seleccionar o no cierto grupo de instrucciones, de modo que o bien no se ejecutan o se ejecutan una sola vez. Sin embargo, existen situaciones donde nos interesa que el mismo grupo de instrucciones se ejecute no solo una vez, sino varias. En esos casos, la repetición explícita del grupo de instrucciones supondría un código redundante y difícil de mantener. Para esas situaciones, existe un tipo de estructura de control, las estructuras repetitivas, que nos van a permitir, indicando la acción una sola vez, que ésta se repita un número de veces. Además, en las estructuras repetitivas, el número de veces que se repite la acción puede estar a priori determinado o indeterminado, es decir, podemos conocerlo o no a priori. Hay que aclarar que con a priori no me refiero a conocer ese número de repeticiones antes de que comience a ejecutarse el programa, sino antes de que comience a ejecutarse la estructura repetitiva. En función del caso, emplearemos una variante u otra de las tres estructuras repetitivas que vamos a ver. Por ejemplo, puede ocurrir que queramos repetir una acción 100 veces. En ese caso, conocemos a priori el número de repeticiones. También puede ocurrir que la acción que se repite incluya la lectura de un valor desde teclado y que el número de repeticiones dependa de cuándo el usuario introduzca un valor negativo. En ese caso, desconocemos el número de repeticiones a priori, ya que antes de comenzar a repetir, no tenemos modo de saber cuándo el usuario va a escribir un número negativo. Finalmente, podríamos querer que el número de veces a repetir la acción lo indique el usuario previamente. En ese caso, también conocemos el número de repeticiones a priori, ya que aunque antes de iniciar la ejecución del programa desconocemos el número de repeticiones, porque aún no habremos tenido la oportunidad de pedir esa información al usuario, sí podemos saberla antes de comenzar a ejecutarse la estructura repetitiva. Veamos ahora algunos términos relacionados con las estructuras repetitivas que emplearemos en los siguientes vídeos. Por un lado, usaremos indistintamente el término bucle o estructura repetitiva para referirnos a este tipo de estructura de control. Por otro lado, a la acción que se repite y que vamos a indicar como parte de la estructura repetitiva, la denominaremos cuerpo del bucle. Además, llamamos iteración a cada una de las repeticiones del cuerpo del bucle. Es decir, si en un bucle la acción se repite 100 veces, decimos que el bucle tiene 100 iteraciones, y a la tercera ejecución de la acción la llamamos la tercera iteración. Por último, se denomina condición de parada a la parte de un bucle que determina el número de iteraciones que tendrá. Esta condición de parada puede expresarse de distintas formas y puede localizarse al comienzo o al final del bucle, dependiendo de la variante de estructura repetitiva que empleemos.